Hola, María González, Yesid, Cristela, Cielo, que se están conectando. ¿Cómo están? Qué gusto verles por este medio nuevamente. Estamos nuevamente aquí para traer una reflexión a sus vidas. Espera un momentito que quiero compartir mi página. ¿Cómo estamos? Les extrañamos a cada uno de ustedes. No sé si me pueden mirar bien, Selene. Hola. Si me pueden escuchar bien. No sé si puse la cámara bien. Pero bueno, aquí estamos. Y pues quiero decirles que les extrañamos, que seguimos Vida y Esperanza en casa. Nuestro anhelo es que cada uno de ustedes esté bien de salud. Esa es nuestra prioridad, ya que Dios nos ha dado como responsabilidad en momentos así difíciles de pensar en su salud primero. Hola María, te extrañamos. Mariana también está mirando. Hola Mariana. Entonces, Mariana, no sé si me estás escuchando. Perfecto, Mariana, dice que sí se ve bien y se escucha bien. Gracias, es que como no tengo tu ayuda ahorita, Mariana, dije, ay, que haga todo bien. Eres de gran ayuda a mi vida. Mariana, si puedes compartir esto a mi Facebook personal. Estoy bateando aquí un poquito con mi iPad. No me está permitiendo compartir. Entonces, si tú puedes compartirlo a mi Facebook también. Gracias. Vanessa, aquí estás. Hola, Vanessa. Y bueno, por los últimos meses ya hemos estado, por varias semanas, hemos estado estudiando en Vida y Esperanza una enseñanza que se titula Pensar, Actuar, Ser como Jesús, creer. Entonces, domingo pasado, Isaac nos trajo la prédica sobre el enfocarnos en el Señor. Entonces, yo solamente quiero dejarte una pequeña reflexión el día de hoy sobre el enfoque, añadir un poco más a esto. Y Isaac estuvo usando como versículo clave Mateo 6:33, que dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ese es el versículo bíblico que estuvo usando Isaac. Entonces, el enfoque, aquí vamos a mirar cómo podemos nosotros enfocarnos en el Señor, en quién y en dónde debe de estar nuestro enfoque. Y aquí está la palabra de Dios. Nuevamente te lo voy a leer, Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y mira, muchas veces nosotros, como personas, como seres humanos, hacemos nuestros propios planes. Planificamos, no sé si a ti te ha sucedido, a mí me sucede muchas veces. Planificamos y ya tenemos en nuestra agenda y bueno, todo lo que va a suceder y lo que queremos hacer. Y muchas veces planificamos y luego nos volteamos y le decimos a Dios: Dios, bendice mi plan, bendice mi proyecto, cuando debe de ser al revés, cuando debemos nosotros de enfocarnos en Dios y Él añade a nuestra vida el siguiente paso que debemos tomar, lo que debemos hacer en nuestras vidas como personas que queremos agradar a Dios. Y entonces Él bendice eso a lo cual Él nos llamó a hacer, eso a lo cual Él nos está demandando hacer cuando somos sus hijos. Dios tiene esa autoridad sobre nosotros de
guiarnos y decirnos qué es lo que debemos hacer y no nosotros decirle a Dios qué es lo que nosotros queremos hacer, porque muchas veces, como te digo, hacemos nuestros planes y queremos que Dios nos bendiga ese plan, pero luego Dios no bendice ese plan porque ese no es su voluntad perfecta sobre nosotros. Y luego decimos, Dios, pero ¿por qué no estuviste conmigo? ¿Por qué, why wasn't this plan of mine blessed? Y podemos culpar a Dios cuando debe de ser al revés, que nosotros debemos de fijar nuestros caminos y nuestro plan primero hacia Dios, y diariamente, cada día que tú despiertas, cada momento que tú despiertas, que tu enfoque sea en Dios. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios. Busquen primeramente. ¿Dónde debe de estar nuestro enfoque primero? En el reino de Dios, en las cosas de Dios. Eso es primero. No buscar las cosas que queremos que Dios nos añada a nuestra vida, y muchas veces lo hacemos al revés, ¿verdad? Buscamos primero esas cosas que queremos que Dios añade a nuestra vida, cuando Dios dice, Pati, primero enfócate en mí y yo voy a suplir tus necesidades. Enfócate en mí y yo voy a cumplir mi plan perfecto sobre tu vida. Y quiero decirte que cada uno de nosotros debemos de enfocarnos y mantener nuestra vista, nuestro enfoque. Cuando dice enfócate, cuando tú le dices a tus hijos, los miras distraídos, ¿verdad? Y les dices enfócate. ¿Por qué les dices enfócate? Porque los miras distraídos y tú quieres que en esa situación o en esa tarea ellos se estén enfocando. Así también Dios el día de hoy nos dice, enfócate. Si has perdido tu enfoque en la vida, si has perdido tu enfoque en el reino de Dios, Dios te está diciendo enfócate nuevamente, enfócate. Y quiero leer los versículos anteriores, porque muchas veces solo miramos ese versículo y pensamos que ahí está toda la solución, cuando debemos de mirar los versículos antes y también los versículos después de ese versículo clave. Entonces, quiero leerte los versículos anteriores del 25 al 32 de Mateo, capítulo 6. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siempre siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Fíjate, dice, ¿qué vamos a comer? El ser humano dice, ¿qué vamos a comer? Aunque vamos a beber también. Y nuestro cuerpo. Entonces está hablando por ese sostenimiento de la alimentación. Y también dice cuerpo también es salud. Entonces, y también de vestirnos está hablando aquí. Y sabes, quiero decirte algo, que cuando tú y yo nos enfocamos en el reino de Dios y en su justicia, Dios nos va a enseñar a vivir correctamente. Porque perdemos nuestro tiempo en averiguarnos cómo vamos a pagar el próximo bill, cómo vamos a comer el día de mañana, qué nos vamos a vestir el día de mañana, especialmente durante esta pandemia. Muchos de ustedes quizás perdieron trabajo, muchos de ustedes quizás no cerraron su compañía donde están trabajando y quizás no les están pagando ahorita y quizás están diciendo, pues, ¿qué vamos a hacer? Quiero decirte algo.
algo tan hermoso, que en vez de preocuparte por cómo vas a pagar los biles, cómo vas a proveer para tu casa el día de mañana, qué es lo que vas a comer el día de mañana, quiero decirte que Dios quiere que primero te enfócate en servir en el reino de Dios, enfócate en el reino de Dios y en su justicia. Porque cuando tú te enfocas en eso, Dios nos enseña a vivir correctamente. Yo he testificado muchas veces cuando me dio a mí ese parálisis facial, cuando mi salud se vino abajo y yo no sabía qué hacer. El doctor no pudo sanarme, el medicamento no me podía sanar. Pero quiero decirte que cuando en medio de mi enfermedad, cuando yo me enfoqué en el reino de Dios, Dios me enseñó con su palabra. Con su palabra Él me enseñó cómo cuidar mi salud, qué pasos tomar para ya no enfermarme o para mejorar mi salud. Allí estuvo mi sanidad. Y sabes que no fue en el doctor, no fue en el medicamento, fue en su palabra. El reino de Dios, ¿cómo aprendemos el reino de Dios? Es a través de leyendo su palabra, ¿verdad que sí? Tú aprendes de Dios, del carácter de Dios. Tú aprendes el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Tú aprendes a ver a Jesús como ese modelo perfecto, ese carácter perfecto que nos enseña a mí y a ti a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y allí es donde comenzamos a vivir de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Porque cuando tú comienzas a leer la palabra, Dios te enseña cómo vivir conforme a su voluntad perfecta. Y es allí donde encontramos la provisión para nuestra vida. Y quiero ir más allá porque mientras yo estudiaba, me recordó el Señor cuando Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios y pecaron. Mira hasta dónde en ese tiempo, y ahora recuerda, en ese momento de Adán y Eva, todavía Jesús no venía a morir en la cruz del Calvario. Todavía Él no vino a dar su vida por nosotros. Y puedo mirar allí la gracia, hasta dónde va esa gracia de Dios, ese perdón de Dios, esa provisión de Dios para nuestras vidas. Y quiero leerte lo que dice Génesis 3:21. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Puedes imaginarte eso, dice, y los vistió. Adán y Eva acababan de pecar. Hicieron algo que Dios les dijo, no lo hagan, no lo hagan. Pero aún allí Dios demostró su amor con ellos. Todavía Adán y Eva no podían voltear su mirada a Jesús, a pedir ayuda a Jesús, a pedir perdón a Jesús. Todavía no. Ahí solamente estaba Dios y su justicia. Y aún allí, en medio de todo eso, en medio de su error de Adán y Eva, en medio de su pecado de ellos, Dios todavía tenía tanto amor que mira, les proveyó la vestimenta. Por eso aquí decimos, que aquí dice su palabra, que no te preocupes, dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vamos a vestir. Si Dios vistió a Adán y a Eva en ese momento, ¿cuánto más a ti y a mí? Que ahora Jesús aboga por nosotros y está allí delante del Padre intercediendo. Y cuando Él mira un corazón arrepentido, cuando Jesús mira un corazón humillado que está viviendo la voluntad de Dios, Él tiene que voltear a su Padre y decirle: Padre, así como vestiste a Adán y a Eva en aquel tiempo cuando pecaron, así viste y permíteme proveer la vestimenta de mis hijos. ¿Cuánto más en el comer? ¿Cuánto más en todo lo que nosotros necesitamos? Quiero decirte que cada día Dios quiere proveer para nosotros, pero nosotros debemos de mantener nuestro enfoque en Dios, en el reino de Dios. ¿Cómo podemos mantener ese enfoque aún en medio de toda la distracción, lo que está sucediendo ahorita en este mundo caótico? ¿Cómo podemos, mira, en primer lugar, reconocer que Él es Dios y yo no lo soy? O sea, yo no soy Dios, solamente Él es Dios. Cuando tú te enfocas en decir, solo tú eres Dios, estás reconociendo a Dios como tu Señor. Y si lo reconoces como tu Señor,
Tú tienes que vivir de acuerdo a su voluntad perfecta, porque dice Dios que sus planes de Él para nosotros son mejores que los que nosotros tenemos. Número 2, la autoridad de la Biblia tiene mi atención y delinea mis prioridades. Es por eso que la manera de vivir en la voluntad perfecta de Dios, claro, viviendo en el reino de Dios, enfocándote en el reino de Dios, estudiando su palabra. Él te va a decir cómo mejorar tu salud. Él te va a guiar, te va a dar estrategias de cómo, a dónde buscar trabajo, cómo hacerle para proveer para tu familia. Y te va a ayudar a esa alimentación de tu vida espiritual. Pero tenemos que reconocer que Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el Señor de nuestras vidas. Tenemos que enfocarnos en Dios. Esa es nuestra prioridad, ese es nuestro enfoque, el poder de decir, Señor, yo quiero enfocarme en ti, en tu reino, en hacer tu voluntad perfecta. Quiero decirte que el enfoque correcto nos lleva a la voluntad perfecta de Dios. Te lo voy a repetir. Tu enfoque correcto, que es enfocarte en el reino de Dios, te llevará a cumplir la voluntad perfecta de Dios. Y cuando tú vives en la voluntad perfecta de Dios, en tu caminar, tú vas a encontrar la provisión. Tú vas a encontrar la alimentación que necesitas. Tú vas a encontrar la vestimenta que necesitas. Yo no puedo contar las numerosas veces cuando Dios me dice, haz esto para ti, yo obedezco, aún sin ver esa provisión. Pero cuando yo decido caminar, cuando yo decido tomar el paso de obediencia hacia la voluntad perfecta de Dios para mi vida, Dios ahí literalmente me está proveyendo. Camino y enfrente de mí está ya la bendición. Me encuentro con la bendición. Yo comentaba esto con una persona hace unos días que, mira, literalmente cuando tú estás enfocado en el reino de Dios, en vivir bajo su voluntad perfecta, literalmente te lo digo, las bendiciones de Dios vienen corriendo tras de ti, vienen corriendo tras de ti. Y me encanta este versículo que está en Salmo 37:4, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Fíjate, no solamente te va a proveer tus necesidades, sino Él conoce tu corazón. Y si tu corazón está alineado al corazón de Dios, tú vas a desear vivir en el reino de Dios, en la voluntad perfecta de Dios, y es allí donde Dios te provee, es ahí donde te deleitas, porque Él concede los deseos de tu corazón. Te puedo decir que casi todos los días, yo me deleito en mirar la mano de Dios, que no solamente provee para mis necesidades, sino para los deseos de mi corazón. Hace unos días, hace una semana, que yo estaba pensando y meditando y trabajando para el reino de Dios, y miré mi escritorio de mi casa y le dije, Dios, este escritorio ya está muy antiguo, quiero remodelar mi escritorio, Señor. Y sabes, solamente lo pensé y se lo dije de mi corazón. Pues quiero decirte que unos días después, un sábado, amanezco y estoy oyendo que están rompiendo paredes, que están quitando madera, y me asomo, mi esposo quitó todo mi escritorio y lo comenzó a hacer de nuevo, lo está haciendo de nuevo, me está haciendo un escritorio nuevo en mi casa. Y yo me quedé y Dios me recordó, Pati, que hace unos días tú deseaste y me dijiste que quieres un nuevo escritorio, porque aquí tú pasas muchas horas estudiando para mí también. Y yo me quedé maravillada. Pero ¿sabes cuándo sucede eso? Cuando nos enfocamos en vivir en la perfecta voluntad de Dios. Cuando nos enfocamos en cumplir el propósito perfecto de Dios para nuestras vidas. Entonces, yo quiero dejarte con esta palabra, que Dios quiere que te enfoques en Él. Enfócate en su voluntad, enfócate en el reino de Dios. Si no sabes cuál es el reino de Dios, mira, es tan fácil, no es algo místico.
lee su palabra. Lee la palabra de Dios, porque aquí Él te va a enseñar, Él te va a guiar a lo que sigue en tu vida. Él te va a decir, yo quiero hacer algo nuevo en tu vida, yo quiero llevarte a cumplir tu propósito, pero ese propósito viene de la mano de Dios y Dios quiere bendecirnos. Te dejo con esta palabra, el enfoque correcto te lleva a la voluntad perfecta de Dios. Este momento yo bendigo tu vida. Declaro que tú crees en vivir en esa voluntad perfecta de Dios, vivir, enfocarte en el reino de Dios para que puedas experimentar más que Dios cumplir tus deseos, más que eso, que un día llegues al cielo y que Dios diga, bien, buen siervo fiel, bienvenido, en lo poco has sido fiel porque te enfocaste en mi reino, mira, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. Si yo sentí hermoso mirar enfrente de mí, Dios usando a mi esposo para remodelar mi escritorio viejo de mi casa, y me alegré. Imagínate el día que estemos delante de su presencia en el cielo, cuando le miremos cara a cara y podamos mirar esa más grande y eterna recompensa. Oh, cada día digo, Señor, qué privilegiada soy de conocerte. Qué privilegiada soy de tenerte a ti, Señor. Así es de que yo te invito, comienza a vivir la voluntad perfecta de Dios, enfocándote en el reino de Dios, a través de su palabra, esta hermosa palabra que puedes deleitarte día a día. Te bendigo el día de hoy, les extrañamos. Y muy pronto nuestro pastor y nuestro copastor les estarán dando la fecha en la cual volveremos a reunirnos. Pero como te digo, primero es tu salud. Así es de que estamos orando por ti, por tu familia, por cada uno de tus seres queridos, por tus negocios, por tu empleo, por tus vehículos, por tu casa. Yo bendigo tu casa, bendigo tu hogar, bendigo tu presente, bendigo tu futuro, porque tu futuro está en las manos de Dios. Bendiciones.